¿Qué tal, variantes? Bienvenidos a este nuevo video. Esta va a ser una sección que vamos a ver si funciona o no. Vamos a contar varias historias de terror y pues a ver si les gustan. Van a ser cortas, ¿no? Sí, pues unas historias que nos han contado, que pasaron pues reales, son las que nos contaron. Vamos a ver si les gustan. Y dependiendo de si tiene buena aceptación el video o no, pues vamos a seguir contando más historias. Sí, tenemos muchas historias que contar. ¿Empiezas tú o yo? Empieza si quieres. Esta historia nos la contó un amigo, ya tiene varios años de eso. Él vive en un pueblo y en ese pueblo pues hay fiestas y eso. Y una vez pues fue en una fiesta del pueblillo, pero ya después de rato pues se hizo noche, ¿no? Y ya decidió pues irse mejor ya a la casa, pues él solo pues allá pues con sus amigos pues todos viven en diferentes lugares y él pues, se fue. Y para donde él vive pues es como un ranchito, es un rancho pues. Y pues hay caminos donde no hay casas, hay pues así por terrenos baldíos y así. Y ya venía la noche y se quedan como las 12, por ahí, 12, 1. Y era noche y ya venía él con su lamparita pues. Y dice que en el camino veía, bueno, escuchaba pues pasos que lo venían siguiendo. Y volteaba y pues no había nada. Y alumbraba pues con la lamparita y no había nada, nomás se movían así pues los arbustos pues porque hay como matorrales de hierbas y eso. Y el alumbrado pues no había nada, nomás veía pues que se movían. Pensaba que era un conejo o algo, pues un animal. Pero pues él seguía caminando. Y así pues cada vez pues se oían más los pasos, se oían más cerquitas. Y él volteaba y no había nada. Y entonces pues igual, pues, todavía le quedaba un buen tramo pues para llegar a su casa. Y ya luego pues ya había más arbustos y así arbolitos y hierbas secas, unas ramas secas y eso, pues habían las pisadas y eso. Y pues había un matorral pues más o menos como de medio metro así. Y ese se movió mucho y se quedó pues bien, se paró pues, se quedó así bien, ¿no? Y alumbró pues con la lámpara. Y ese arbusto se movía así. Y entonces del arbusto dice que salió una como una sombra negra, como un mono pues así, pero así parado, así como que del matorral se levantó, así se levantó. Y dice que tenía un sombrero pues así como de puntiagudo, así como de mago, así. Y el mono dice que estaba como de 1 metro, y que se levantó así, y dice, no, pues dice que le dio un chingo de miedo y que le corre. Se fue corriendo y todavía dice pues que escuchaba que lo venía siguiendo y le corrió y hasta que llegó a su casa pues ya se metió y pues, se metió a su cuarto y se cobijó todo y ya no salió. Pero no sé si te acuerdas que después nos contó también que al día siguiente fue con uno de sus amigos que lo había acompañado. Con uno de sus amigos que había ido a la fiesta, que al día siguiente lo vio a su amigo pues. Se encontraron pues y antes de que él le platicara, su amigo le había dicho lo mismo, que había visto un monito que lo estaba también siguiendo, no molestando. Pero es que llegó él a su casa y es que ahí fue cuando empezó, cuando estaba dormido y escuchaba los ruidos del trastes caerse, pisadas y cosas así. Dice que se levantó y dice que no lo vio como tal, pero veía pues la sombra con creo que era un foquito, no sé, de esos de dormir, un foco pues para dormir, de los chiquitos que no alumbran mucho. De esos dice que veía nada más la sombra de un monito, de un mono, de igual, también chaparrito con el sombrerito puntiagudo. Dice que él estaba destrozando toda la casa. Ahí en su casa de su amigo. Y él, porque él pues nomás lo siguió hasta su casa. Y me imagino que este monito pues se fue a la casa del otro.
Y ahí fue cuando lo molestó, ¿no? Que movía trastes y eso. Sí, pues está real, pues está bien. Y la otra historia, pues, ¿de qué trata? A ver. Es que es un chingo, hay un montón de historias. Sí, pues hay muchas historias. Ya que vamos por ahí más o menos de esos rumbos, les voy a contar la de... Eso también pasó hace varios años, ya hace como 12 más o menos, 12 años. Aproximadamente estaban de moda los celulares. Pues no de moda, pero pues eran los únicos que habían, los de cacahuatito. Los de botones, Los de botones, pues los Nokia y todos esos que eran de botones. Sony Ericsson, pues. Todos esos. Y dice que este amigo pues tenía... Pues su casa pues vive cerca de una cascada. Bueno, ni tan cerca, pues le queda como una hora más o menos. Caminando una hora. Pero el chiste es que ya se fueron tarde, ya se fueron como a las 5. Él y otro amigo se fueron como a las 5 de su casa. Tenían pensado ir a la cascada, meterse un rato y regresar. Y sí, estuvo bien, ya llegaron a la cascada, estuvieron ahí un rato, y ya después se les empezó a hacer de noche y ya fue cuando empezaron a regresar. Cuando iban regresando, pues dicen que todavía había luz, pero y era tardecía, pues el atardecer que se empieza a meter solo. Me imagino que eran como las tipo 6:30, por ahí más o menos. Y dice que cuando en el camino pues iban todo bien, normal. Y a medio camino pues ya se estaba haciendo más noche y dice que empezó a escuchar en las copas de los árboles como se movían, como si les llegara un peso o algo pesado en la punta de las copas y se movieran. Así. Como si fuera un chango, pero en esa zona no hay changos. No hay simios, no hay ningún tipo de animal parecido a eso, no hay. Y dice que sí se escuchaba así. Y dice que pues empezaron a caminar un poquito más rápido y en esa ocasión pues ya les tocó prender el celular, la lamparita del celular. Y ya iban caminando normal, pero no dejaban de escuchar esa cosa, como que los iba siguiendo. Avanzaban un buen tramo y escuchaban como que esa cosa avanzaba 2 o 3 árboles. Se escuchaban las copas pues, una y luego otra y luego otra. Y se detenía y ellos ya caminaban. Se alejaban un poquito más y volvía otra vez una y luego otra y así. Y no fue hasta que se oscureció un poco más. Y fue cuando empezaron a escuchar una tipo risita que se escuchaba de los árboles. Que fue cuando empezaron a correr. Y esta cosa pues los empezó a seguir más rápido. Cada copa más cerca y más cerca y más cerca. Y dice que en el camino pues se les terminó apagando la lámpara. El celular se les apagó. Y pues siguieron corriendo así como pudieron, tratando de ver dónde pisaban para no caerse. Y la pila estaba llena de los celulares para descargarse tan rápido. Y es que a veces eso pasa cuando hay entidades o así, que consumen la energía, pues. Y dice que empezaron pues a correr y esa cosa pues no los dejaba de seguir. Ya fue hasta que llegaron a una carretera. Está como la carretera y ellos venían de este lado hacia acá. Llegaron a la carretera y fue cuando llegaron a la carretera fue cuando dejaron de escuchar esa cosa que los perseguía. Porque los perseguía y iban escuchando sus risas de todas maneras. Ya llegaron a la carretera y revisaron el celular y lo prendieron y tenía toda la batería llena. Sí, pues eso está raro. Pero raras son cosas pues que pasan y son cosas raras que a veces no tienen explicación. No puedo tocar. Es otra. Tengo una de una que me contó una vecina, pues una señora ya grande. Me dijo que esta señora, pues su esposo trabajaba en cortar leña. Ya es que a veces iban a los cerros a cortar leña con los burros. Y pues esa vez pues creo que fueron dos, él y su hermano. Y fueron a cortar leña, pues son horas caminando ya entre el cerro. Pues dice que empezaron a escuchar una musiquita, así como si fuera un baile, pues, pero lejos.
Sí, empezaron a escuchar la musiquita. Y dice que pensaban que era un baile, pero se escuchaba pues más cerca, cada vez más cerquitas. Y empezaron a buscar, y a lo mejor es un radio que alguien se lo olvidó y está prendido. Porque se escuchaba así cerca, pues, pero despacito. Como si fuera un radio, pues. Y dice que fueron siguiendo la música, pero así despacito, pues si no había alguien, pues. O si el de alguien era un radio o algo. Y fueron cada vez se acercaron más, y el chiste es que llegaron a una barda. No una barda, sino una cerca de piedra. Es que antes usaban mucho las cercas de piedra. Hacían cercas de piedra. Y había una ahí, y esa musiquita se escuchaba de aquel lado. A un lado, de aquel lado de la cerca. Toda una musiquita así chiquita, pues se oía despacito. Y ellos se fueron acercando así al pasito, y se asomaron de aquel lado de la cerca. Y dice que vieron un chingo de monitos así chiquitos bailando, pues, como eran duendes, pues, que están así bailando, otros con la guitarra, otros pues con sus instrumentos, y otros bailando con las duendas, pues, y duendes, como pareja, pues. Y estaban baile y baile, y ellos pues se asoman y se quedaron así sorprendidos. Y uno de ellos pues se quedó así como así, pues se quedó en shock. Y el otro pues también, los dos pues estaban igual, pero uno de ellos como que empujó una piedra chiquita de la cerca y cayó así cerca de ellos, pues, de los monitos. Y ellos voltearon así pues para ver, así para arriba, para ver quién era o quién había soltado la piedra, pues, y estaban ellos dos ahí viendo. Y cuando volteó a verlos, pues ellos sintieron un chingo así de escalofríos. Y que le corre, no, pues que dejaron los burros ahí con la leña, pues, que dejaron ahí los burros, y ellos le corrieron, no, pues llegaron a su casa, y ya al día siguiente pues los burros llegaron solitos, pues. Y ellos pues lo contaron, pero pues les dio mucho miedo. Y esa historia pues ya tiene muchos años, porque la vecina me lo contó, ya dice que eso ya tiene muchos años que pasó eso, que su esposo pues llegó y le contó, porque llegaron sin burros, pues. Y ya pues esa historia pues sí, mismo que la señora nos haya mentido, sí, pues a mí sí, yo sí creo pues en esas cosas. Ya hablando de burros, se me llegó a la memoria otra historia también. Esta pues podría decirse que es hasta una leyenda, yo siento, porque hay muchos casos de ese tipo. De animales que actúan de manera pues, extraña. Sí, a la fecha todavía dicen pues hay historias de eso. Pero esta que les voy a contar pues o es muy conocida o tiene muchas similitudes pues con otras que también he escuchado. Pero dice que esta ocasión pues no la cuenta una mujer, una señora, pues ya está grande, y dice que cuando era niña ella, su abuelito, porque ella vivía pues, con su abuelito, con su abuelita y una tía y un tío, ellos 4, 5, ellos 5 nada más. Y dice que en una ocasión su abuelito ya llegó muy noche en la casa y llegó con un burro. Dice que estaba muy flaco, que parecía desnutrido y como que tenía varios días sin haber tomado agua también. Y ya le preguntan a su abuelito que dónde lo había encontrado o de quién era el burro. Y dice su abuelito que él cuando iba, no me acuerdo a qué fue el cerro, pero dice que de regreso, creo que fue un pueblo a comprar unas medicinas, me parece. A un pueblo a comprar unas medicinas y pues ya ves que antes eran pueblos muy separados. Sí, pues sí, antes. Bueno, a la fecha todavía hay lugares así. Dice que fue al pueblo más cercano a conseguir unos medicamentos y de regreso pues, tenía que pasar por un cerro. Y dice que de regreso encontró a un burro en lo más alto pues del cerro, en la mera punta del cerro. Dice que estaba amarrado y que parecía que ya tenía varios días sin comer ni tomar agua. Y ya lo agarró y se lo llevó a la casa.
ya llegó con él a la casa. Y la que nos cuenta la historia dice que a ella le daba miedo ese burro porque dice que su rebuzno era como muy raro, era casi burlesco, como una persona. Como si una persona tratara de hacerle como un burro. Sí, de por sí el rebuzno de un burro y es como se oye, como muy diferente, muy brusco, quién sabe cómo. Y dice que se escuchaba como el de una persona, como si una persona tratara de imitarlo. Y dice que a ella le daba mucho miedo. Y no iba a darle de comer, sino solamente si lo acompañaba pues alguien más, a darle de comer o a darle agua. Y dice que en una ocasión, cuando ella regresó de la escuela, su abuelita le contó, ¿no? Pues que fíjate que en la noche se escuchaban muchos ruidos, muchos como perros chillando y así, y ahora en la mañana que fuimos al corral, por así decirlo, donde dejan pues al burro amarrado para darle de comer en la noche. Dice que en ese corral pues estaban 3 coyotes aplastados. Y en el corral. Y dice que el burro pues tenía en sus pezuñas, pues tenía sangre y en el hocico también. Pero pues ya le dio más miedo todavía a la muchacha esta, para darle pues de comer y así. Y su abuelito en una ocasión se enojó con la muchacha y con uno de sus tíos, porque dice que pues no le querían pues dar de comer, que porque les daba mucho miedo. Dice, el abuelito se enojó mucho con ellos y fue con el burro y lo amarró y le dio unos cinturonazos al burro, diciéndole pues a los niños, bueno, en ese tiempo pues eran niños, diciéndole no, que es solamente un burro, que no es nada, no es peligroso ni nada por el estilo, y pues lo golpeó pues al burro. Y dice que en la noche pues se escuchaban los rebuznos de este burro, que te digo que se escuchaban muy extraños. Y a la mañana siguiente todas las gallinas del abuelito de esta muchacha aparecieron muertas y pisoteadas. Pequeño corte que tuvimos que hacer, voy a continuar con la historia. ¿Dónde me quedé? En los coyotes. Dice la niña que su abuelita pues le contó que en la mañana pues ya estaban los coyotes en el suelo, pues con las apachurrados básicamente, pues aplastados pues por el burro, pateados y muertos. Dice que el burro pues tenía sangre en las pezuñas y en el hocico. Y después de esto, dice que la niña pues ya tenía más miedo todavía de darle de comer o darle pues, de tomar. Y así pasaron los días, hasta que un día su abuelito se molestó mucho porque pues no le querían pues dar de comer ni ella ni sus tíos por lo mismo. Y su abuelito se enojó mucho y agarró al burro y lo amarró en un árbol y lo golpeó pues y les dijo a sus hijos, a su nieta pues, a la que cuenta la historia, dijo no, que es solamente un animal, que no pasa nada, no es peligroso ni nada, y golpeó al burro. Y al día siguiente, cuando ya llegó de nuevo de la escuela a su casa, dice su abuelita que las gallinas estaban todas muertas, todas apachurradas, pues el burro los había matado a todas las gallinas de su abuelito. Y en este momento pues su abuelito se enojó mucho y le dijo, no, pues que lo voy a matar, que no sé qué. Y su abuelita le dijo, no, ¿sabes qué? No lo mates, mejor llévatelo donde lo agarraste y vuélvelo a amarrar ahí mismo. Y sí, su abuelito quedó con esa idea y lo amarró en la noche, había para el día siguiente, pues sí lo llevaron donde se encontró. Y en eso pues su abuelito tuvo que irse con su tío. No recuerdo bien a dónde se tuvo que ir. Sí, es que nada más en la casa se quedó su abuelita, la protagonista, que es la muchacha esta, y me parece que nada más ellas dos. Y su abuelita recibió una visita ya en la tarde-noche, y pues estaban en la casa de dentro. Una vecina llegó con su abuelita, y ella pues estaba en la cocina, y dice que en la cocina pues tenían una puerta que salía hacia afuera, del patio. Y dice que en esa puerta pues empezó a escuchar golpes y el rebuzno del burro. Y ella pues muy asustada abrió la puerta y se dio con la sorpresa de que el burro estaba de frente a ella, rebuznando de una manera, pues te digo que era raro, era como una persona tratando de imitarlo. Y pues se espantó mucho y gritó.
En eso llegó su abuelita y logró golpearlo con el machete al burro en las pezuñas de parte de atrás. Lo golpeó y le dio chance a la muchacha de salir. Y dice que su abuelita todavía lo golpeó otras 2 veces más. Entonces ya quedó inmóvil el burro. Y entre las dos lo agarraron y se lo llevaron al mismo árbol y ahí lo amarraron. Y dice que ya llegó su abuelito ya en la noche. Y ya cuando llegó su abuelito, pues dijo su abuelito que ahora sí lo iba a matar y fue por la escopeta. Pero en lo que pasaba esto, dicen que el burro empezó a gritar y a rebuznar otra vez. Y empezaron a ver cómo se quitaban las cuerdas de las pezuñas con los dientes. Y se logró zafar. Y dice que esto fue lo que más le dio miedo a la muchacha. Porque dice que vio al burro trepar una barda como de piedra. Como una cerca pues, pero de piedra más alta. Dice que lo vio trepar como si hubiera sido una chiva, un borrego, más bien una chiva. Una cabra más bien. Que lo vio trepar como una cabra y pues se escapó. Y su abuelito y su tío fueron tras él, siguiéndolo. Y ya dice esta muchacha que a lo lejos pues escuchaban los tiros. Y dice que ya regresó su abuelito después de un ratito y dice que muy asustado regresó, agarró más balas y se regresaron otra vez. Y volvieron a escuchar los tiros ya de regreso, que regresó su abuelito una última vez. Dice que encontraron al burro y cuando le iba a disparar, dice que el burro se paró en 2 pies, en 2 patas más bien, y empezó a caminar hacia él. Y el abuelito pues entró en pánico y le disparó. Pero dice que no tuvo, con una bala no fue suficiente para matarlo. Dice que tuvieron que descargar como 3 o 4 tiros de escopeta y del cargador de una pistola que tenía el tío. Y fue de manera que lograron callarlo, desvivirlo. Pero para canijo. Sí, pues sí. Imagínate un animal así. Y hay muchas historias así de esos animales que hablan o así. Pero a lo mejor estarán poseídos o a lo mejor hay animales que ya empiezan a agarrar conciencia, no sé. Está medio raro, ¿no? ¿Qué te parece si para el próximo video, si les gusta pues hacemos uno contando varias historias de animales actuando de forma extraña? Es que tenemos historias de muchos, de extraterrestres, tenemos historias pues reales, de animales actuando como humanos, de brujas, tenemos historias de brujas, de duendes, tenemos historias de todo. Igual si ustedes tienen alguna historia que les gustaría que compartiéramos, pues nos pueden mandar al correo o en la caja de comentarios. Pues sí, también. Ya sin más, pues los dejamos por el momento pues con estas pocas historias. Pues sí, y a ver si pues no olviden suscribirse y darle like, compartir y para seguir pues con más historias, videos y todo. Y nos vemos en un próximo video.